buenos días a todos, gracias por estar en sintonía con Expresión Estéreo, la radio joven, la radio dinámica, la radio que te acompaña. www.expresionestereo.com. Ahí nos puedes visitar, puedes enterarte de todo lo que acontece tanto a nivel nacional como internacional. También tenemos una sección dedicada a la literatura, a la poesía y los invitamos a que nos conozcan. Estamos en Instagram, en Twitter, en Face, en 87 directorios radiales. Llegamos a más de 100 países y pues agradecemos a todas las personas que diariamente nos escuchan. Esto es el colectivo literario La Otra Hoja. Estamos aquí con el director del área de Lingüística y Literatura del Colegio Melanie Klein y nos va a contar sucintamente cómo se están llevando los procesos de literatura, específicamente en la poesía en el Colegio Melanie Klein. Alejandro. Bueno, Carlos, nosotros trabajamos la poesía en el Melanie Klein siguiendo por una parte los lineamientos curriculares, obviamente, del lenguaje en nuestro país y por otra parte tratando de enriquecerlos desde nuestra propia perspectiva. En ese sentido, por ejemplo, desde grado octavo empezamos a trabajar seriamente con la poesía, bueno, desde más pequeños, pero en octavo en especial con poesía colombiana, con José Asunción Silva, Porfirio Barba Jacob. En grado noveno con todo lo que concierne a la poesía latinoamericana, décimo poesía española y en el grado 11 la poesía pues europea y norteamericana. Tratamos de hacer no solamente lectura y decodificación en el sentido estricto de la lingüística, sino también trabajo de creación bajo algunos modelos, contrastes entre poetas, enriquecerlo con... Eso le quería preguntar, o sea, en la parte ya escritural, la parte práctica, ¿qué estrategias están manejando? Bueno, nosotros trabajamos muchísimas veces relacionados con la música. Hemos hecho experiencias con música clásica para ver que, bueno, primero porque partimos del hecho de que los estudiantes no escuchan música clásica, entonces es una experiencia nueva para ellos, y el hecho de cerrar los ojos en una atmósfera adecuada y demás para escuchar, no sé, a Wagner o a Bach y tratar de experimentar los cambios de la música clásica, los altos, los bajos, los graves y demás, como que deben mover algo por dentro. Les alimenta para escribir. Alimentar para luego describir esas sensaciones. Muy bien, profesor Alejandro. Y continuamos con la poesía vertical de Roberto Juarros. La 10ª poesía vertical. La palabra es todo. Es herramienta. Redime y somete. Y algunas escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma el pensamiento o la razón. Y en esta índole semántica es imprescindible que la mente pueda entender lo que se habla. Creamos lenguaje, creamos silencios, de lo que hablaba el profesor Alejandro, escuchando en silencio la música de Wagner, por ejemplo, pero conformaremos interiormente en la mente otro lenguaje que reemplaza el recién creado, lenguaje poético que está en continuo movimiento, pues nace destinado a ver las palabras de otra forma. Y hablando de palabras, ¿será posible que la palabra subsista al hombre o también perecerá? Roberto nos dice: cuando un lenguaje se extravía en otro lenguaje, cada palabra o signo clausura su lugar, lo disimula, como si alguien cerrara su casa para que nadie la ocupe o despoje, mientras dure su ausencia. Pero ningún signo o palabra vuelve a su sitio. Cuando un lenguaje se extravía en otro, también el otro se pierde en el primero. Tal vez por eso cada palabra o signo debe volver a nacer constantemente en otra parte. El lugar de una palabra es siempre otro. ¿Quiénes somos si no medimos a través de los resultados? Como una suma de cosas, o si nos medimos filosóficamente, ¿quién es primero? ¿Quién último? Y si el yo, el tú, si las cosas, si lo que nos rodea, si la naturaleza o el hombre. Si esto es uno,
¿qué será 2? No es tan solo 1 más 1, a veces es 2 y no deja de ser 1, como a veces 1 no deja tampoco de ser 2. Las cuentas de la realidad no son claras, o por lo menos no lo es nuestra lectura de sus resultados. Se nos escapa así lo que entre uno y otro, se nos escapa lo que hay simplemente dentro de uno, se nos escapa lo que hay en menos uno, se nos escapa el cero que circunvala o acompaña siempre a uno y a dos. La rosa es una, el amor es 2, el poema es ninguno. Profesor Alejandro. Bueno, yo quería intervenir aquí un poco para enriquecer esa parte que se estaba discutiendo acerca del lenguaje, porque me parece que el lenguaje es una cuestión fundamental en la poesía de Roberto Juarros y que tiene varias dimensiones que sería de pronto pertinente establecer. La primera tendría que ver con que el lenguaje es parte del universo, parte de ese universo que se descubre con la verticalidad. En segunda medida, que es también parte integrante del pensamiento, y esta es una visión muy, muy psíquica y muy de Wittgenstein, que lo había nombrado hace un momento Carlos, porque no se puede pensar sin palabras, y las palabras son las que conforman nuestro pensamiento, o sea, es una consustancialidad, digamos, necesaria. Y también es el lenguaje en la poesía de Roberto Juarros una reflexión constante. Juarros se está preguntando siempre por el significado del silencio, por el significado de la palabra, por los límites del lenguaje, también en alguna medida. Y también está estableciendo, en términos de esa filosofía de la que discutimos hace un momento, un trabajo permanente de rigurosidad. Yo tengo acá algunas de las estrategias que él sigue, por ejemplo, es el uso permanente de infinitivos en los verbos, y eso crea una sensación de, digamos, de fluidez en el lenguaje muy distinta. No está conjugado el verbo, entonces es una apertura al tiempo. No hay un pasado, ni un presente, ni un futuro, sino es una experiencia casi que infinita, precisamente por estar el verbo en infinitivo. También el trabajo que desde la filosofía o desde la escritura de la filosofía puede hacer a través de los aforismos de los que se habló en el inicio, de los silogismos, de las deducciones, de esas afirmaciones que se hacen en el primer verso y en el segundo se niegan para encontrar después una síntesis que las vincule. Todo eso está relacionado con la filosofía, y en la poesía de Juarros se encuentra una expresión más que clara. Bien, ya vemos que afortunados los alumnos de Alejandro, con la sapiencia que tiene y el manejo también de la poesía. Y siguiendo con el lenguaje, pero ya en el interior de la poesía, que persiste en el tiempo, como decía Michel Foucault, lo nuevo no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno. Lamentablemente muchos poemas se han perdido en el transcurso de los siglos porque existían solo como parte de la tradición oral, o bien porque muchos manuscritos desaparecieron por su deterioro paulatino o fueron destruidos. Parte de la destrucción se produjo por causas naturales ocasionales, por saqueos de bibliotecas en centros de enseñanza, como ocurrió con la magnífica poeta griega Safo, que por culpa de la intolerancia durante la era cristiana, los escritos de Safo acabaron en la hoguera y solo se salvaron 700 versos, unos porque estaban incluidos en antologías libres de condena, otros citas hechas por escritores cuyas obras sobrevivieron, otros por fin porque ciertos embalsamadores egipcios llegaron a envolver a las momias con tiras de papiros, donde había escritos versos suyos. Carlitos, imagino que usted ya se metió entre esos 700 versos porque su curiosidad, ¿sí?, lo conlleva a usted a encontrar todas estas cosas. Pero más que eso era para decir cómo debe ser un poema para que subsista en el tiempo. Muy y eso bien. Nos lo dice Roberto Juarros. Bueno. Una escritura que soporte la intemperie, que se pueda leer bajo el sol o la lluvia, bajo el grito o la noche, bajo el tiempo desnudo,
una escritura que soporte lo infinito, las grietas que se reparten como el polen, la lectura sin piedad de los dioses, la lectura iletrada del desierto, una escritura que resista la intemperie total, una escritura que se pueda leer hasta en la muerte. Ahí no dice nunca que un jurado de poesía, ¿no? No, y yo supongo que se refiere a los dioses, a los críticos de la poesía. Sí, de la época, ¿no? Pero igual a los iletrados del desierto. A cualquier persona que se acerque a él, si es un buen poema, le va a llegar seguramente. Le va a llegar. Y de la 12ª poesía vertical, sacar la palabra del lugar de la palabra y ponerla en el sitio de aquello que no habla, los tiempos agotados, las esperas sin nombre, las armonías que nunca se consuman, las vigencias desdeñadas, las corrientes en suspenso, lograr que la palabra adopte el licor olvidado de lo que no es la palabra, sino exactamente mutismo, al borde del silencio, en el contorno de la rosa, en el atrás sin sueño de los pájaros, en la sombra casi hueca del hombre, así sumando el mundo, abrir el espacio novísimo, donde la palabra no sea simplemente un signo para hablar, sino también para callar, canal puro del ser, forma para decir o no decir, con el sentido a cuestas, como un dios a la espalda, quizás el rever de un dios, quizás su negativo, o tal vez su modelo. Bueno, Carlos, yo quería decir, un poco para complementar esta parte de discusión sobre el lenguaje, que yo observo en la poesía de Roberto Juarros que hay una complejidad de interpretación también, o que exige un nivel para quien la lee, en la medida en que pueda interpretar el poema adecuadamente. Patricia Valenzuela, que es una de las más reconocidas críticas de la obra de Juarros, ha dicho que desde la primera poesía vertical pareció que Roberto Juarros estaba condenado al aislamiento de la otra poesía, porque exigía de sus lectores un nivel de comprensión muy distinto al de una poesía tradicional. Y yo comparto un poco esa idea por el nivel de desarrollo metafórico que hay en la obra de Juarros, en un sentido muy en concreto, que es que la construcción de las metáforas de Juarros prescinden de los referentes físicos. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, a Neruda diciendo como pañuelos blancos de adiós vuelan las nubes, digamos que la metáfora es compleja, pero tiene referentes, y la imagen se construye en nuestra mente de una manera, al menos con ciertos asideros o con ciertas bases. Pero si un poema de Juarros nos enfrenta a un verso, por ejemplo, el infinito no es igualmente infinito en todas partes, pues ya es una cosa totalmente distinta. Le quita uno el piso. Es una poesía totalmente conceptual, entonces exige que quien se acerque a ella sepa que es un abismo en el que puede perderse, y así sucede. Yo me acuerdo como experiencia personal que cuando me acerqué a los primeros poemas de Juarros, muchas veces no los entendí, pero sabía que tenían algo muy importante, y esa fue como justamente como la instancia de seguirlos abordando. Claro, entonces esa palabra ya existente de esa manera puede adquirir un significado nuevo. Lo que ocurrió con retrete, que era un cuarto para retirarse. En otras ocasiones adoptan nuevos usos metafóricos, por ejemplo, portal como entrada a diversos recursos de la web. Otras veces simplemente se emplea una palabra del léxico de una lengua para referirse a un concepto nuevo. ¿Es más o menos esto, profesor? Sí, es que estamos ante una exigencia conceptual, ante un mundo que no se ha conocido. Precisamente yo pensaría que nosotros los latinoamericanos tenemos que sentirnos un poco orgullosos de que esta poesía del pensamiento, que yo podría llamarla de esta manera, o esta poesía conceptual, se haya hecho aquí en Latinoamérica. Creo que es un orgullo y una satisfacción para nosotros. No porque antes de Juarros no se haya hecho poesía filosófica, y creo que ahorita que hablábamos de los simbolistas, ellos tienen una visión filosófica muy clara con relación, por ejemplo, al hastío, al tedio, a la insatisfacción, que son cuestiones filosóficas, o la muerte en Baudelaire, en Rimbaud.
pero tal vez lo que hace Juarros es agudizar ese sentido de la palabra y agudizar justamente la exigencia de que pensemos. Aquí hay una especie de definición curiosa de poema. El poema es esa unión de palabras viudas que forman una nueva idea, un nuevo significado en nuestra mente. Con Juarros, ¿no? Sí. Cada poema hace olvidar al anterior, borra la historia de todos los poemas, borra su propia historia y hasta borra la historia del hombre para ganar un rostro de palabras que el abismo no borre. Alguna vez un amigo que tengo en Argentina, Salvador Villagra, un saludo si nos está escuchando, decía: toda la poesía es subjetiva, porque lo que es universal para mí no lo es para ti. Y aquí Roberto Juarros en este poema nos lo muestra claramente. Hace un momento era joven, hace un momento soy viejo, hace un momento estaba vivo, hace un momento estoy muerto. Desde algún rincón alguien espía la sinrazón del tiempo. Desde algún rincón alguien espera que pase todo esto, y desde otro rincón, o quizás el mismo, trepa una lluvia que va a borrar el cielo. Juega con los tiempos verbales de una forma magistral. Y de fondo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo o qué es el olvido? Sí, y el miedo. Hablándolo de la poesía vertical, Alejandro, ¿qué sería el miedo? Pues yo creería que Juarros está lejos de aceptar un poco la visión tradicional del tiempo como algo horizontal o como algo que vaya aconteciendo en un pasado, en un presente o en un futuro. A él no le importa eso, no, pero de todas maneras lo angustia, ¿no? Sí, lo angustia, pero creo que es porque está consciente de que la expansión del tiempo es en todas las dimensiones, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado, y que ese es el universo en el que vivimos, que es un mundo casi que caótico, porque no se sabe a dónde se va. La experiencia de la nada o la experiencia del ser, de lo que está cambiando, como que pone en cuestión o pone como a temblar esa en tela de juicio. En tela de juicio, sí. Incluso no creo que acepte, por ejemplo, la idea del tiempo como eterno retorno de Nietzsche o la visión de un más allá distinto tal vez a este tiempo que está aquí y que conjuga todo. Pero sí existencialista. Sí, existencialista puro sí es, y el tiempo en esa medida lo asume Juarros como una contingencia, o sea, en este mundo puede pasar cualquier cosa el segundo siguiente, eso sí está claro. Incluso Antonio Porcia, que lo habíamos mencionado al inicio, dijo de la poesía de Juarros que en la poesía de él cualquier palabra podía ser la última, incluso la primera. Andrés, ¿usted qué opina? Pues la vida no es una fiesta, y mucho menos la fiesta que habíamos imaginado, pero ya que estamos aquí, bailemos. Y lo dejamos a usted con esa voz. Y qué mejor lugar para bailar y para entretenerse, y qué mejor canción que Bomba Estéreo. Agradecemos al colectivo literario La Otra Hoja, agradecemos a todos los que están en sintonía, tú que estás detrás de tu dispositivo móvil, detrás de tu tablet, del ordenador. Te invitamos a que visites www.expresionestereo.com. Gracias por elegir la independencia. Llegamos para quedarnos y para quedarnos en tus oídos. Mil gracias.